Glúcidos, estructura de los monosacáridos y proceso de ciclación. Los glúcidos están constituidos por la misma cantidad de átomos de carbono que de átomos de oxígeno, y la cantidad de átomos de hidrógeno es el doble. Otra característica de los glúcidos es que siempre presentan un grupo carbonilo, es decir, un carbono unido a un átomo de oxígeno mediante un enlace doble. Este grupo carbonilo puede ser un grupo aldehído o un grupo cetona. Por eso tendremos, por un lado, glúcidos constituidos por cadenas polihidroxialdehídas debido a que tienen muchos grupos hidroxilo junto a un grupo carbonilo que es un aldehído, como es el caso, por ejemplo, de la molécula de gliceraldehído, que es una aldotriosa, triosa porque está constituida por 3 átomos de carbono, y por otro lado, tendremos cadenas polihidroxiacetonas, debido a que también presentan muchos grupos hidroxilo, pero en este caso el grupo carbonilo es una cetona, como por ejemplo la ribulosa, que es una cetopentosa, pentosa porque está constituida por 5 átomos de carbono. Así pues, los glúcidos formados por una sola cadena polihidroxialdehídica o polihidroxiacetónica reciben el nombre de monosacáridos, y normalmente representamos estos glúcidos de forma lineal. Este tipo de representación lineal recibe el nombre de proyección de Fischer. En esta forma de representación veremos que hay moléculas D y otras L. Esto dependerá de la posición del grupo hidroxilo del último carbono asimétrico de la molécula. Los carbonos asimétricos son aquellos carbonos que se encuentran enlazados a 4 radicales o 4 grupos diferentes. De forma general, para los aldehídos, el primer y último carbono no son carbonos asimétricos, mientras que los carbonos centrales sí que son asimétricos. Por lo que respecta a las cetonas, el carbono 1 y 2 y el último carbono no son asimétricos, mientras que los carbonos centrales sí que lo son. Pues bien, si vemos que el grupo hidroxilo del último carbono asimétrico se encuentra a la derecha, hablamos de D, y si está a la izquierda, de L monosacárido. Ahora bien, hay que tener en cuenta que los monosacáridos de 5 o más átomos de carbono, cuando se encuentran en solución acuosa, no se encuentran de forma lineal, sino que tienden a formar anillos cerrados, porque de esta forma son mucho más estables. El anillo puede estar formado por 5 vértices, y en este caso recibe el nombre de furanosa, o puede estar formado por 6 vértices, y en este caso recibe el nombre de piranosa. Estas moléculas cerradas se forman gracias a la intervención de moléculas de agua, que permiten que se produzcan una serie de reacciones que acabarán con la formación de una molécula cerrada mediante la formación de un enlace hemiacetal o hemicetal. Este enlace hemiacetal, en el caso que provenga de una molécula que tenga un grupo aldehído, o hemicetal, en el caso que provenga de una molécula que tenga un grupo cetona, se establece entre el grupo carbonilo y el grupo hidroxilo del último carbono asimétrico que presenta la molécula en cuestión. Para que se produzcan estas moléculas cerradas, el agua permite que el hidroxilo del último carbono asimétrico reaccione con el oxígeno del carbono carbonílico. Este carbono carbonílico puede ser un grupo aldehído o un grupo cetona. Es indiferente el grupo que sea. Lo que pasa a continuación es que el hidrógeno del grupo hidroxilo, del último carbono asimétrico, se junta con el oxígeno que presenta el carbono 1 y se forma un grupo hidroxilo. En esta situación, por un lado, el oxígeno del último carbono asimétrico se queda con un enlace menos, al perder el hidrógeno, y el carbono carbonílico solo presenta 3 enlaces cuando debería presentar 4. Así que estos átomos
se unen entre ellos para quedar completos. Así pues, el oxígeno de nuevo recupera los dos enlaces y el carbono sus 4 enlaces. Por consiguiente, este proceso, conocido como ciclación, permite la generación de un anillo cerrado. Este anillo podrá adoptar dos formas diferentes. Alfa, si el radical hidroxil se sitúa en el lado opuesto del plano donde está el radical CH2OH, o beta, si los radicales hidroxil y CH2OH se encuentran en el mismo lado del plano. Estas dos formas son posibles debido a que el carbono carbonílico, ahora llamado carbono anomérico, ha pasado de ser un carbono no asimétrico a carbono asimétrico, ya que presenta 4 radicales diferentes, presenta una cierta movilidad. Y eso le permite la generación de dos formas diferentes para un mismo anillo, la forma alfa y la forma beta. A continuación, se detallan los pasos que se deben seguir para pasar una molécula de forma lineal, representada mediante la proyección de Fischer, a una molécula de estructura cerrada mediante la proyección de Haworth. Utilizaremos como ejemplo una molécula de fructosa. Primero, identifica el grupo carbonilo y el último carbono asimétrico. Segundo, elimina uno de los dos enlaces que une el carbono carbonilo con el átomo de oxígeno y establécelo con el oxígeno del grupo hidroxilo del último carbono asimétrico. Luego, elimina el hidrógeno del grupo hidroxilo del último carbono asimétrico y añade un hidrógeno al lado del oxígeno del grupo carbonilo. El cierre generado hace que tengamos una molécula circular o en forma de anillo. Tercero, identifica los átomos de carbono que forman parte de este anillo y el oxígeno del último carbono asimétrico. Estos elementos forman parte del anillo, así que suma el número de carbonos y el átomo de oxígeno para conocer si la estructura que se formará será hexagonal, suma 6, o pentagonal, suma 5. En este caso, en el anillo participan 4 carbonos más el oxígeno, que siempre será 1. Por lo tanto, la estructura que tenemos será pentagonal. Cuarto, el oxígeno siempre colócalo en el vértice superior y luego ve siguiendo la forma geométrica en el sentido de las agujas del reloj, colocando los carbonos que forman parte del anillo en el mismo orden que en la proyección de Fischer. Quinto, todos los grupos que tenemos en la zona derecha de la proyección de Fischer se ponen en la parte inferior del plano del anillo en la proyección de Haworth, excepto el primer y último carbono que forman parte del anillo. Sexto, todos los grupos que tenemos en la zona izquierda de la proyección de Fischer se ponen en la parte superior del plano del anillo, excepto el primer y último carbono que forman parte del anillo. Séptimo, en el caso del último carbono que forma parte del anillo, el grupo CH2OH se coloca en el plano superior y el grupo H en el plano inferior. Octavo, el carbono anomérico presenta cierta movilidad, permitiendo que el grupo hidroxil se pueda posicionar tanto en la parte superior como en la inferior del plano,
hasta que la molécula se cierra por completo. Esta situación permite que pueda adoptar dos configuraciones, alfa o beta. En este caso, la molécula es alfa, porque el radical hidroxil se sitúa en el lado opuesto del plano, donde está el radical CH2OH.